Milei es funcional. Está promocionando a nivel, no sé si internacional, pero digamos occidental, Europa, América Latina, Estados Unidos, una forma de neoliberalismo en su última presentación. Brutal. Que es brutal y es muy funcional, digamos. Es un tipo que está vendiendo el mejor ajuste en términos de capacidad política y de gravedad del mismo. Esto es aceleración y desprecio. Aceleración y desprecios que garpan. Creo que Argentina hoy es un tubo de ensayo. Hoy es un tubo de ensayo. Y no cualquiera, porque es un tubo de ensayo de un país grande, con importancia geopolítica, con dispositivos de resistencia como los movimientos sociales, el sindicalismo, con todos los debates que pueda haber, movimientos feministas, culturales, un mundo de la clase media que produce imaginarios. O sea, no es cualquier hueso de roer. Y creo que estamos en ese tubo de ensayo. Hay una derrota política previa que yo creo que todavía no está bien delimitada. Me parece que está escondida bajo el bochorno de Alberto Fernández. Y por supuesto hay una derrota cultural, quizás incluso previa. Se terminaron los diagnósticos de Milei como accidente o como anomalía, como algo que incluso antes no podía pasar en Argentina y una vez que pasó se iba a terminar rápido, ¿no? Como una suerte de fenómeno que no nos podía pasar, que pasó y que iba a ser relativamente breve. El tema es que la inflación es, entre otras cosas, una transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. Y la manera de frenar esta inflación también. Producto del derrotero del gobierno del Frente de Todos, que me parece que es muy difícil que la población no mire a Milei en contraste con lo que fue ese gobierno, y producto de un andamiaje mediático que es una maquinaria cotidiana de atacar al Estado, atacar a, entre comillas, la política, a construir una suerte de sentido común muy poderoso. La asunción de Milei y el plan político de Milei demuestra y expone que la trama político previa estaba destrozada. Milei empezó a crecer por abajo en las redes sociales, o sea, está instalado en muchos segmentos de la juventud latinoamericana hace 1 año y medio, 2 años, tal vez un poquito más. También creo que si yo proyecto el sistema político actual, creo que Milei se queda para siempre. Es decir, si no existe una acumulación desde abajo socialmente, una novedad política desde abajo, como en la Argentina suele ser el verdadero elemento disruptivo, me lo imagino para siempre. Bueno, está concluyendo el primer año del gobierno de Javier Milei. Se ha consumido el 25% de su mandato, con muchas cuestiones para analizar. Primero la sorpresa de que Milei haya ganado, después las dudas si podía sostener a lo largo de su mandato su programa político. Ya hay muchas dudas que están siendo despejadas. Milei termina su primer año fortalecido frente a un sector de la opinión pública, aplicó un programa de ajuste inédito, no se conoce por su velocidad, por su profundidad, por su eficacia en los términos de Milei. Quiero aclarar, un programa de ajuste enorme que no se ha conocido en la historia contemporánea de la Argentina. Aún así tiene niveles de aceptación muy pero muy importantes, lo cual representa de alguna manera un enigma. También, otra cuestión, el impacto que tuvo al interior del sistema político en la Argentina, alguien que fue electo presidente sin partido político, con una representación parlamentaria mínima. Solamente para que ustedes entiendan, en el resto de América Latina, la Cámara de Senadores tiene 72 miembros, Milei tiene apenas 8 senadores. Solamente para dar un ejemplo, pero podría profundizar. Y el impacto mundial de lo que fue definido, es más, el propio presidente Milei hace mención a eso, como un fenómeno barrial, en el año 21, cuando se presenta por primera vez a una elección en la ciudad de Buenos Aires, y ahora es un fenómeno de escala global. Es un fenómeno de escala global. No existe diario importante en Occidente que no haya hecho una nota en profundidad, un análisis acerca de la figura de Javier Milei. Para analizar esto está con nosotros 2 amigos de la casa. Por un lado, Diego Stulbach, que ya estuvo aquí como invitado en el segmento de conversaciones de Siempre Soy en Canal Red. Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Y otro amigo de la casa que trabaja en Canal Red, que trabaja formalmente en Canal Red, en el programa Macondo, junto a Ina Finogenova, entre otros, Marco Teruggi. Querido Marco, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Contento de estar acá para compartir inquietudes. Muy bien. Bueno, Diego, de lo general a lo particular, un año de Milei,
ya la incertidumbre de lo que representaba Milei ya es una certeza. Ya podemos decir que Milei utilizó la motosierra, que la utilizó con enorme velocidad, con enorme eficacia y que sin embargo por caso no tuvo un impacto en la opinión pública. Ahí hay una novedad como para analizar. Sí, hay una novedad que me parece que nos consumimos todo el año intentando pensar cómo fue posible el fenómeno o cómo llegó Milei, mientras estábamos intentando entender cómo era posible que llevara adelante el ajuste que nombraste recién, digamos así, sin que hubiera resistencias, límites sociales, pero también institucionales a su política. Y creo que podríamos sumar un tercer nivel de análisis, que es la bancarrota conceptual con que los narradores de este año hemos fracasado. Dice, digo, pongo en la primera persona al plural para evitar la arrogancia de decir aquel, pero digamos, la idea de que porque bajó la inflación, Milei está realizando un programa que tiene conexión con el mundo popular, es muy cierto desde el punto de vista que comprende la lógica según la cual lo popular fue reducido a una demanda muy estricta de estabilización monetaria, que claramente tiene una lógica muy comprensible, pero quizás no llega a explicar por qué ese pueblo... No alcanza con eso. No, digo que la idea de que la inflación en sí misma es una demanda popular que justifica y permite entender el apoyo, no permite comprender cómo es que nosotros o este pueblo se ha reducido a una comprensión del fenómeno inflacionario que excluye el nivel de pobreza y recesión que acompaña el fenómeno. En otros momentos hubiéramos tenido, supongo yo, tanto a las personas que estamos hablando como las personas que están actuando en distintas realidades institucionales, territoriales, universitarias, etcétera, hubiéramos tenido una comprensión más compleja de esto. Hubiéramos dicho, es cierto que la inflación se baja, pero la transferencia monumental de riquezas que este ajuste supone, la financiarización de la comprensión de la economía y del mundo que esto supone, el nivel de destrucción de empleo y de tejido social e institucional que esto supone, no permitiría decir bajó la inflación como un valor en sí mismo justificativo. Tendríamos todos un problema, diríamos, bajó la inflación, pero destruyó mucha trama, destruyó mucha riqueza. Yo creo que hay que pensar un poco todo al mismo tiempo. Es cierto que bajó la inflación y que eso supone una tranquilidad muy grande para las personas, que cuando tenemos que planificar nuestras compras o nuestra economía, la locura de los precios y la locura de la monetaria nos afecta en todo sentido. Y también es cierto que la asunción de Milei y el plan político de Milei demuestra y expone que la trama político previa estaba destrozada. Bien. Marco, te quiero escuchar de lo general a lo particular. Insisto, ¿no? Milei ya no es una incertidumbre o un interrogante, sino que es una certeza. La motosierra la usó, en realidad usó más licuadora que motosierra para licuar fundamentalmente los ingresos. La eficacia del ajuste fue enorme, ¿no? Según lo que lo midas. Algunos miden 4 puntos de Producto Bruto Interno, algunos dicen 6 puntos de Producto Bruto Interno. No hay un antecedente. El único antecedente, podemos decir, que fue la crisis del 2001-2002, pero fue producto de una crisis, de un gobierno absolutamente débil. En este caso fue producto de un proceso electoral. ¿Qué estás observando al año de Milei? Primero que se terminaron los diagnósticos de Milei como accidente o como anomalía, como algo que incluso antes no podía pasar en Argentina y una vez que pasó se iba a terminar rápido, ¿no? Como una suerte de fenómeno que no nos podía pasar, que pasó y que iba a ser relativamente breve. Y creo que se fue asentando la idea de que no representa algo pasajero, sino que representa una serie de cambios en la sociedad, en las ideas, bastante profundo. Incluso suele decirse que antes de una victoria política hay una victoria cultural. Entonces hay, digamos, cuando asume Milei ya un terreno conquistado, su propia ascendencia al poder político, significa que hay un terreno en el cual ahora lo subraya, dice, es la batalla cultural, que ya venía avanzando. Que no es, evidentemente, su obra. Él fue, ahí sí, un dispositivo. Fue producto del derrotero del gobierno del Frente de Todos, que me parece que es muy difícil que la población no mire a Milei en contraste con lo que fue ese gobierno, y producto de un andamiaje mediático, que es una maquinaria cotidiana de atacar al Estado, atacar a, entre comillas, la política, a construir una suerte de sentido común muy poderoso, que a veces uno tal vez no se da cuenta, porque no consume ciertos medios todos los días,
pero tiene un nivel de masas y de capacidad de construir sentido común, que es lo más difícil, muy importante. Milei se monta sobre eso, sobre esa derrota, sobre esas ideas que tienen un piso nuevamente de aceptación, esta idea de lo privado es mejor que lo público, los políticos nos roban. Creo que él logró mantener la dimensión de lo auténtico, creo que es un punto importante, porque el gobierno anterior era muchas cosas, pienso en el presidente e incluso en el candidato a presidente, ahora auténtico. Creo que hubo un progresismo. El gobierno de Alberto Fernández y de Massa. Exactamente. Que la palabra auténtico, uno podía poner muchas palabras, pero auténtico no era. Era esta idea de políticos profesionales que van cambiando de color de corbata según los ciclos políticos, ¿no? Y Milei es auténtico, se mantuvo, ¿no? Y creo que ahí evidentemente hay gente que le dice, es por ahí, mantenete. Y creo que esa combinación de el terreno avanzado en la disputa de las ideas, de cierto sentido común, más su propia personalidad confrontativa, su conexión con una emotividad, más la angustia inflacionaria que la estabiliza, o sea, es estar mal pero estable, antes que mal pero inestable, lo cual es una tragedia de elección. Pero... ¿Puedes subrayar? Eso me interesa como concepto. Estar mal pero estable sería el control del índice inflacionario con recesión, que pareciera ser que es el programa que por lo menos hasta ahora propone Milei. Exacto, es. Porque Milei propuso esto, voy a bajar la inflación con una recesión. No es que dijo voy a bajar la inflación expandiendo el gasto. Sería, no me alcanza la guita, pero estoy sobre un terreno que empieza a ser predecible, puedo pensar cómo hago para llegar a fin de mes si no estoy cotidianamente en la zozobra del aumento de los precios. Voy a buscar un comentario que me hizo un periodista, Leandro Renú, que él recogió el otro día en un testimonio. Lo voy a buscar porque tiene que ver con esto. Que un testimonio dice, me ayuda, dice, la desaceleración de la inflación, le dijo alguien, o sea, la baja de la inflación, me ayuda a administrar la pobreza. Fue el testimonio que consiguió él en una estación de tren de Buenos Aires. Las cosas son en comparación, en contraste con la propia experiencia personal. Exacto. Para traer un caso muy extremado, pero yo me acuerdo cuando viví en Venezuela, viví el desabastecimiento primero y la hiperinflación después. Y la hiperinflación era una tragedia, pero comparado con el desabastecimiento era, entre comillas, mejor. Son situaciones críticas donde hay que elegir entre diferentes males. Y entonces en esta situación, el dólar, además estable, que para la clase media es nuevamente el momento de... Para la clase media y para el resto de la economía, porque el dólar es el precio de los precios. Claro, en ese sentido sí. En lo cultural te diría que otra vez la idea de la plata dulce, vámonos a Florianópolis, el país se hunde, pero nos vamos de vacaciones, ¿no? Ahí hay una suerte de elemento muy, me parece profundo de una idiosincrasia a un sector de la población. Creo que tal vez ese conjunto de elementos para hacer una primera aproximación muy superficial pueden como dar a entender algunas cosas. Diego, Marco dijo la derrota política fue precedida por una derrota cultural. Sí, bueno, es una discusión muy larga la de poder querer pensar al mismo tiempo cuáles son las condiciones de posibilidad de Milei, qué es lo que ocurrió antes, que insisto es lo que estuvimos pensando todo el año, y tratar de entender cuál es la eficacia que tiene ya Milei en el poder, ya no solamente como un efecto de lo que pasó antes, ¿no? Es decir, quién es él ya, digamos, como causa de procesos. O sea, ya estás generando una obra propia. Ya estás generando una obra propia. Ya no es que Milei es consecuencia de su precuela. O sea, a un año ya lo hemos visto tener éxitos en sus términos, como decías vos, y esos éxitos en sus términos, sobre todo en un contexto en donde tantas personas decían, como dijo recién Marco, no va a llegar, no va a poder, demasiada inestabilidad, con ese personal político no va a poder gestionar este quilombo. Es decir, evidentemente ya hay una eficacia de su acción. Entonces, las dos cosas que queremos pensar son las dos muy importantes, pero es cierto que estamos recién aprendiendo a diferenciarlas. En esa diferencia, me parece, por eso decía la inflación como lo decía, porque me parece que uno de los problemas que tenemos es que el esfuerzo grande por comprender lo que nos costó tanto comprender, que es cómo llegó Milei, qué fenómeno político es ese y cuál es su eficacia, nos lleva a un comprensivismo que anula la dimensión crítica que la comprensión tiene que tener si quiere ser buena, si no quiere uno sumarse a aplaudir lo que la propaganda oficial dice y nada más. Entonces es evidente, yo coincido con lo que están diciendo, es decir, el poder estabilizar la moneda, ese poder estabilizar las conexiones sociales, o sea, las útiles
Los útiles de la escuela, el transporte, la luz. Es muy elemental en la estabilidad subjetiva de una persona, de una familia, de una sociedad. Y asterisco solamente lo puede hacer una organización, el Estado. La inflación es de alguna manera la ausencia de Estado, en un punto. La inflación es ausencia de Estado. En algún punto sí. Bueno, en ese sentido... En un punto es el modo de desorganizar. A ver, ¿cuál es la función casi primaria del Estado? La organización, el orden. ¿Por qué existe el Estado? Para que exista un orden. Lo que es muy paradójico es que la inflación crece con un personal político que cree estar regulando la economía del Estado y en todo caso se frena cuando gobiernan personajes que están diciendo que están queriendo destruir el Estado. Entonces hay una paradoja en lo que decís. El tema es que la inflación es, entre otras cosas, una transferencia de recursos de los más pobres a los más ricos. Y la manera de frenar esta inflación también. Entonces, por eso digo, cuando decimos inflación y reducimos la inflación solamente a una especie de enfermedad social, creo que hay que diagnosticarla. Es verdad que como síntoma es brutal la inflación, sobre todo la inflación sin crecimiento de salarios, sin una dinámica de pacto social virtuosa, como la que vivimos este último tiempo. Quiero decirte algo sobre tu pregunta, sobre lo que decía Marco. Hay una derrota política previa que yo creo que todavía no está bien delimitada. Me parece que está escondida bajo el bochorno de Alberto Fernández. Creo que se esconde bajo el bochorno de Alberto Fernández la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, que es la que constituyó ese gobierno, que fue parte de la fórmula, que fue vicepresidenta del gobierno y jefa política del gobierno. Creo que cuesta todavía delimitar esa responsabilidad política o esa derrota política. Y por supuesto hay una derrota cultural, quizás incluso previa, que habría que ir por lo menos al 2015 para entender a qué le estamos llamando derrota cultural. Yo creo que podríamos llamar derrota cultural al hecho de creer que un uso inclusivo y progresista del Estado tiene más poder sobre las conciencias de las personas que la lucha por la vida en el mercado, que sea de manera paralela. Me gustaría aprovechar, Marco, vos sos un cronista, ¿no? Que viajaste por toda América Latina, seguiste todos los procesos electorales de la región en primera persona, el de Estados Unidos, el de México, el de Colombia, el de Brasil, me estoy olvidando de alguno, el de Ecuador y demás. Quiero hablar en términos de Milei a escala global, ¿no? Me gustaría saber qué estás observando y yo quiero compartir con vos qué es lo que de alguna manera también observo. Milei no lo veo como un paria. Sale en la parte, en la revista The Economist, en la tapa, y la nota, especialmente la editorial, es bastante indulgente con Milei, ¿no? Es más, hasta le dice a Donald Trump, hace lo que dice Milei, escúchalo Milei. The Economist, a Trump, hace lo que dice Milei. La entrevista más dura, obviamente, por su perfil editorial de New Yorker, es más dura, más crítica, más liberal en términos norteamericanos, progresistas. No es como Bolsonaro, que se peleaba con Macron, con la mujer de Macron, que iba a las cumbres y medio lo trataban de paria. Acá viene Macron a convencerlo de que vaya al G20 y firme, le sonríe Macron, le sonríe la mujer de Macron, se saludan, se abrazan, se ven, se tratan como amigos. Macron, ¿no? Que también viene de ese mundo liberal progresista, ¿no? Es, ¿no? Claro, bueno, vos conocés como poco la realidad francesa. No es un paria Milei. No es el nuevo Bolsonaro, no es Orbán, no es Trump. Bueno, a Trump no lo pueden tratar de paria por el poder específico que tiene Estados Unidos. ¿Qué estás observando ahí? Lo primero que diría es que Milei empezó a crecer por abajo en las redes sociales. O sea, está instalado en muchos segmentos de la juventud latinoamericana hace 1 año y medio, 2 años, tal vez un poquito más. Consumos de video de YouTube, de conferencias de economía, de Reels, de TikTok, de Instagram. Ese ecosistema, muchas veces invisible a algún análisis político, hizo que él creciera ahí. Así como creció acá y de repente emergió, ¿no? Como una suerte de iceberg que de repente pasa de las redes a otro terreno de la realidad, que también son las redes, la realidad. Ahí está. Entonces Milei es un personaje popular. Vos llegás a cualquier lugar y te dicen, ¿y Milei qué onda? Para bien, para mal, está rompiendo, lo está haciendo bien. Hay una inquietud Milei dando vuelta. En un momento donde en América Latina en general cuesta saber por dónde es. Salvo algunos casos más estables como México, por ejemplo, o algunos casos más extremos como El Salvador, en general cuesta saber por dónde es. Y ahí él genera esa inquietud. Eso es en primer lugar. Después que yo creo que él fue como evolucionando.
de un personaje muy de exportación de su propia marca, él está en su cruzada ideológica, ¿no? Es un personaje que está exportando una serie de ideas y que hace del conflicto adentro como afuera una máquina de acumulación. Cuando fue a España al acto de Vox y se peleó con Pedro Sánchez, fue una forma de acumulación política. Para él y para Pedro Sánchez también, que dice: mi enemigo es Milei, Vox es Milei, vean contra quién nos peleamos. Entonces, primero había una suerte de, bueno, el loco Milei, ¿qué pasa con este señor? Qué extravagante. Y yo creo que progresivamente, pasado el momento de zozobra en cuanto a va a durar o no va a durar, que también era una pregunta afuera y que me atrevo a decir que sigue estando, o sea, este señor hasta dónde va a poder avanzar, se empezó a dar un ejercicio de real geopolítica. Centralmente, cuando fue a Brasil, se reunió con Lula, se reunió con Xi Jinping, firmó ahora en el Mercosur con su discurso, con su puesta en escena, con a mí me gusta destruir, pero de alguna manera entrando en algún canon de algunas formas de la diplomacia establecidas. Eso lo hace, me parece, porque tiene que hacerlo. Pero a su vez estamos en un momento en el cual eso se está rompiendo. O sea, las formas habituales se han roto. De hecho, son cada vez menos los que respetan las formas habituales o las valoran que los que no. ¿Quiénes las valoran todavía? La Unión Europea, Macron, Pedro Sánchez. ¿Donald Trump valora a Naciones Unidas y el andamiaje de gobernanza global? No. ¿Vladimir Putin lo valora? No. Quiero decir, las grandes potencias, ni hablar del gobierno de Israel, que acusa a la ONU de ser antisionista, no creen más en ese andamiaje que hay a nivel internacional. Se rompió. Entonces, la época es de ruptura. No se sabe qué es lo que va a emerger. Están los BRICS que están comenzando a formarse con más profundidad. Está Milei con la idea de la Liga de las Naciones Conservadoras. No sé si será o no, pero eso no está más. Y yo creo que ahí ellos tienen como un timing de la destrucción, un timing de la ruptura. Y creo que del otro lado hay una suerte de destiempo en la defensa de elementos que no está a veces tan claro para qué los defendemos. Y que son preguntas que van a haber para muchos sectores. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, este sistema de gobernanza global, que en Argentina, por ejemplo, fue muy importante para los derechos humanos. Ahora, toda esa estructura se la están pasando por arriba. Y nosotros estamos defendiendo eso, lo cual no está mal, pero estamos quedando, digamos, a destiempo de algo que para mí se está como desmoronando. O lo están desmoronando por la disputa geopolítica. Y creo que Milei sintoniza con ese tiempo. Si hubiera ganado Kamala Harris en Estados Unidos, creo que sería una tensión diferente. Ahora, ganó una persona que durante su primer mandato, hablo de Trump, se retiró de cuanto organismo pudo y ahora vuelve recargado. O sea que sí sintoniza. Y por último, creo que es un dispositivo... Estás hablando de todas las instituciones de Bretton Woods, digamos. O sea, Organización Mundial de la Salud, OMS, el Fondo Monetario, Banco Mundial. La denuncia como globalismo, ¿no? Lo que se denuncia como globalismo. Y Trump vuelve recargado. Y creo que van a un nivel mayor de ruptura de esos elementos. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace finalmente ante esa situación? Y por último, Milei es funcional. Está promocionando a nivel, no sé si internacional, pero digamos occidental, Europa, América Latina, Estados Unidos, una forma de neoliberalismo en su última presentación. Brutal. Que es brutal y es muy funcional, digamos. Es un tipo que está vendiendo el mejor ajuste en términos de capacidad política y de gravedad del mismo. Y, entre comillas, funcionó en el sentido de... No desestimo el nivel de resistencia que hubo porque fue importante este año, pero no fue suficiente para poder detenerlo. A ver, coincidimos, hubo resistencia, hubo movilizaciones. De hecho, hubo la movilización, yo la contabilizo probablemente con la más importante de la historia de la democracia contemporánea. La universitaria. La universitaria. La más grande que yo vi. La más grande, por eso. Sí. Podemos llegar, pero la primera universitaria. Sí. No sé, millones de personas en todo el país. Sí, sin embargo, el efecto político, no hubo el efecto político de acuerdo a esa movilización. Por supuesto. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera hecho Macri ante una movilización así? ¿Qué hubiera hecho Macri ante esas movilizaciones? Seguramente hubiera hecho él, avancé, probé, tiro para atrás. Milei tiene otra lógica. Vamos quizás, a ponerle ¿no? número porque esto es importante para la gente que ve quizás en México, en Colombia, en Chile o en España o en Estados Unidos. Es que de todo el ajuste de Milei, medido 100, el ajuste de Milei, que fue enorme, el ajuste universitario fue solamente del 2.5%, ¿no? Esto está medido, claramente. De hecho, vamos a hacer una nota al respecto a eso. O sea, gran parte del costo del ajuste ha caído fundamentalmente sobre los jubilados. O sea, de cada 100 pesos que ajustó Milei,
30 fueron a los jubilados y a los pensionados, o sea, a los viejos y a las viejas, y solamente 2,5 pesos de esos 100 pesos de ajuste fueron a los universitarios. O sea, pareciera ser que Milei eligió a los universitarios para confrontarlos. Sí, a mí me parece que un poco lo que Milei está haciendo, a diferencia de Macri, es hacer una crítica destructiva de todo lo que fue la razón burguesa del siglo XX, lo que le toca a él, que es en Argentina, pero el proyecto es global, es desandar un conjunto de mediaciones universitarias, pero también escuela pública, también salud pública, también teatro, cine, cultura, digamos. A ver, le sacó los medicamentos a los jubilados en la última semana. Exactamente. Los medicamentos gratuitos. Lo que estamos hablando es de un conjunto de mediaciones sociales que costó mucho construir. Y no le costó mucho construir la revolución socialista en la Argentina, le costó mucho construir el desarrollismo, el nacionalismo popular, digamos, a formas de construcción de un Estado burgués que se hiciera cargo de la articulación entre acumulación de capital y reproducción social. Todo eso, que yo hubiera creído que el mundo de las izquierdas iba a criticar, lo está criticando salvajemente el grupo de Milei o esta nueva forma de la derecha. ¿Qué me parece a mí? Como ya no aspira a ningún tipo de pacto social entre clases, tampoco a ningún pacto político, ni siquiera el democrático. Milei y el grupo en el poder no aspiran a pacto social, no aspiran a pacto político y se independizan de formas de legitimación que en otra época hubieran demandado también a Macri dar a un mínimo de bienestar material y un mínimo de argumentos. Creo que son dos cosas del pasado para esta coyuntura política. Esto es aceleración y desprecio. Aceleración y desprecios que garpan. Quiero preguntarle a ustedes dos una pregunta que yo me hago, que yo se la trasladé a muchos invitados en este ciclo, que es la particularidad. Es una pregunta que yo no obtengo una respuesta y me gustaría ver, alguna vez te la he hecho a vos, Diego. La particularidad que tiene la Argentina, ¿no? La particularidad, ¿no? A ver, vamos a contarlo de esta manera. Entra, ¿no?, a la doctrina de seguridad nacional, que se aplica para los países de América Latina a comienzo de la década del 70. No nos vamos a poner en sommelier de dictadura, pero la brutalidad de la dictadura argentina fue por encima de, ni hablar la brasileña, ni hablar la uruguaya. Ni hablar. Hay un consenso sobre que acá fue mucho más brutal de lo que fue en el resto de América Latina. ¿Bueno? Doctrina de la seguridad nacional. Vamos a consenso Washington de los 90. Claramente fue una imposición regional. Nadie se pudo escapar de eso, ni los cubanos se pudieron escapar de eso, ¿no? De la imposición de alguna manera del triunfo de la economía de mercado. La Argentina entra del modo que entra. Con el Turco Menem, del modo brutal, venden absolutamente todo. Es el único país de la región que en democracia privatiza su sistema de seguridad social, ¿no? Que es cuando los bancos se quedan con el negocio de las jubilaciones, medida que fue revertida luego por el gobierno de Cristina Fernández. También entra con una impronta brutal la Argentina, ¿no? No entra con, vamos a decirlo de esta manera, no entra con Fernando Enrique Cardoso, con un egresado de la Sorbonne, diciendo olvídense de todo lo que escribí. Entra con el Turco Menem y con un partido nacional y popular como es, o de origen como el peronismo. Bueno, a esta moda de la ultraderecha entramos, la Argentina también entra destacándose. Siempre a la vanguardia. Hay algo ahí, estoy haciendo un comentario al borde del chauvinismo, digamos, pero hay algo en la impronta argentina, digamos, que entramos en la moda de la ultraderecha y le disputamos el protagonismo falsamente a Trump, a Elon Musk, ni hablar a Bolsonaro. Sí, si lo mirás en contraste contra nuestro más parecido y más diferente que es Uruguay, es como atónito lo que genera, porque vas a Uruguay y te das cuenta que el neoliberalismo no privatizó todo, la derecha no se volcó a la extrema derecha y de hecho el discurso ahora es la derecha uruguaya tiene que mileizarse, valga la expresión. Yo creo que se está empujando a fondo la hipótesis acá. Y creo que Milei lo tiene claro y creo que lo están utilizando como experimento. Creo que Argentina hoy es un tubo de ensayo. Hoy es un tubo de ensayo. Y no cualquiera, porque es un tubo de ensayo de un país grande, con importancia geopolítica, con dispositivos de resistencia como los movimientos sociales, el sindicalismo, con todos los debates que pueda haber, movimientos feministas, culturales, un mundo de la clase media que produce imaginarios. O sea, no es cualquier hueso de roer. Y creo que estamos en ese tubo de ensayo. Más difícil de aplicar que en un país como Perú, que está más acostumbrado, por ejemplo, a una desigualdad estructural desde hace mucho tiempo y tiene el sentido común neoliberal mucho más afianzado. Creo que somos ese tubo de ensayo, por eso somos tan importantes, en ese sentido por lo menos. Yo te doy una respuesta distinta a la que te di la otra vez para que no nos aburramos. Déjame dar un título y después lo digo 3 palabras más.
El título es, yo creo que en Argentina, del peronismo en adelante, Argentina es un país muy intenso en términos de lucha de clases. A partir del tipo de industrialización y el tipo de participación que tuvo la clase trabajadora en Argentina. Estás hablando de 43 a la fecha. Desde entonces hasta acá. Y creo que las grandes inflexiones extremas que estás nombrando, podríamos seguir nombrando cosas de un extraordinario vanguardismo político argentino de la segunda mitad del siglo XX, desde Guevara en Cuba hasta las Madres de Plaza de Mayo en el mundo de los derechos humanos, son todas salientes abrumadoramente llamativas. Son hombres por derecha, pero hay algunos también por izquierda y por derecha. Por izquierda, ¿no? O sea, desde lo que fue 2001. El 2001, sí, realmente es muchísimo lo que tenemos para contabilizar, pero yo creo que eso se corresponde con la violenta modulación en sus picos altos y bajos del fenómeno de lucha de clases en Argentina, que, coincidiendo con lo que dice Marco, porque el proceso de alza de luchas sociales, de organización sindical, de organización popular, de organización universitaria, fue tan articulada en la Argentina, la posibilidad de que sus restos, cuando digo sus restos digo movimientos piqueteros, movimientos sociales, inventaran formas de intensidad política inéditas, fue también muy llamativo, y es muy llamativo y muy valioso ver cómo en una articulación social, un país tan articulado socialmente como este, con tanto recurso a la lucha como forma de sobrevivencia económica y social, las derechas aprendan a desactivar todo eso, a constituir modelos contrarrevolucionarios. Me parece que eso tiene un valor global para el occidente capitalista actual extraordinario. Para ir cerrando, Marco, ¿querías decir algo? Perdón. No, que a veces por estar acá cuesta ver que lo que hay acá es muy importante en términos de resistencia. O sea, vos ves el sindicalismo en otros países, los movimientos sociales, saquemos Bolivia, saquemos los casos más paradigmáticos, es mucho menor. O sea, vas a Europa y ves el nivel de organización y es muy pobre. En términos generales de la izquierda, no son izquierdas fuertes con territorialidad, con más institucionales que fuertes. Claro, no hay construcción de conflicto posible con dirigentes populares, o sea, eso es centralmente acá. Entonces también eso hace a nuestro valor. Ojo, y yo no estoy necesariamente derrotista en el sentido que creo que le vamos a poder encontrar la fórmula, pero creo que hay un ciclo que se agotó. ¿Cuál? El que nació del 2001. O sea, hay formas de la política que se repitieron y discursos que se repitieron. Entonces tengo que preguntarte. Y creo que estamos como entrando el final de un ciclo y por el momento no nació una capacidad regenerativa. Pero ¿Milei no es el inicio de un nuevo ciclo? ¿No estamos ante un nuevo ciclo encabezado por él? Yo creo que es una hipótesis. Es una hipótesis. Posible. Posible. Y creo que se coincide con el descenso. Y creo que la experiencia del Frente de Todos es la que finalmente termina de ir cerrando o desgranando o deshaciendo ese ciclo al punto tal que no sabes muy bien qué decir. En el 2016 era vamos a volver, amén de la coincidencia. Había una consigna, algo que te aglutinaba. Éramos esto, fuimos aquello. Hoy ese fuimos se empieza a reducir en el espectro, en los enunciadores, se empieza a alejar en el tiempo. Veamos el tema, voy a ser un poco antipático, ¿no? Pero perdón. El tema del movimiento piquetero y los cortes de ruta. Era una lógica de repetición de una forma de acción colectiva que tenía un grado de poca legitimación social muy alta. Y te dabas cuenta que había algo que había perdido la potencia inicial en cuanto a frescura, disruptividad. Bueno, hoy lo han logrado apagar en gran medida y no sé si la sociedad ve eso con malos ojos. Entonces creo que es momento de recreación. Claro, se dice fácil, estoy acá frente al micrófono, pero... Estamos en un proceso. Se acaba de consumir un cuarto del mandato de que Milei imagina como su primer mandato, hay que decir. Es un gobierno que se imagina revalidando y siendo reelecto. A propósito de eso, ¿no? La política para mí es el mientras tanto, ¿no? Pasan cosas, ha caído el Imperio Romano, imaginemos si podemos imaginar el final del gobierno de la era Milei o del gobierno de Milei. Y le pregunto, la pregunta va apuntado a una abstracción, claramente. Y la abstracción tiene que ver seguramente con la capacidad de análisis de ustedes, con los deseos personales que pueden tener ustedes como actores políticos, como actores sociales. Es, después de Milei, ¿qué? Cierran los ojos, imaginan que en un momento el gobierno de Milei va a terminar, porque los gobiernos básicamente están preparados para fenecer en alguna manera. Después de Milei, ¿qué? Imaginan que después de Milei va a emerger un gobierno, una fuerza política, ¿de qué características? Adelante.
pienso bajo el efecto de lo que acabo de decir Marcos, ¿no? O sea, las Madres de Plaza de Mayo nacen en el 77. En el 76 se inaugura formalmente desde el Estado el terrorismo de Estado. Es decir, lo peor y lo mejor surgen no tan lejos en tiempo, aunque la noche de la dictadura fue brutal y larga. A la salida de la dictadura, las Madres de Plaza de Mayo son ya el inicio de una pedagogía militante popular que en no tanto tiempo empieza a constituir una orientación para unas militancias sociales que del 2001 le ponen final al ciclo de Menem. Estamos hablando de muchos años y de ciclos de reconstitución de las sociedades de abajo que no coinciden con la ansiedad que uno tiene de encontrar una respuesta ya a lo que está ocurriendo. Pero me pienso un poco en esto que estamos diciendo. Evidentemente, en un momento, como dijo Marcos, los movimientos sociales dejaron de ser una mediación que abre e instituye poder social y pasó a ser una forma de administración que no abre e instituye poder social. Esa crisis creo que llegó a este final. De Milei, ¿qué esperar? A mí, yo me acuerdo, Dani, los primeros 2 años de gobierno de Macri, que se los vivía como se queda para siempre. Se queda por lo menos 8 años. Había muchísima idea de que eso podía funcionar. Yo no sé cómo va a terminar esto, no tengo ni idea. Y también creo que si yo proyecto el sistema político actual, creo que Milei se queda para siempre. Es decir, si no existe una acumulación desde abajo socialmente, una novedad política desde abajo, como en la Argentina suele ser el verdadero elemento disruptivo, me lo imagino para siempre. Es más, me resulta irrelevante el gobierno que venga después de Milei si no existe una novedad social que reconstruya sociedad. Marco. Si tengo que hacer un ejercicio comparativo, Trump se fue del gobierno y el trumpismo siguió. Bolsonaro se fue del gobierno y el bolsonarismo siguió. Ambos tuvieron un solo mandato. Trump volvió a ser electo, Bolsonaro está inhabilitado. Pero quiero decir, el fenómeno que se inauguró con ellos y que los tuvo como principal conducción no se terminó. Y hay de hecho una base muy importante y el bolsonarismo, vos bien lo sabés, está ahí y está peleando y está bastante bien parado. Me atrevo a decir que es probable que pase algo de esta naturaleza, salvo que haya una suerte de cataclisma económico o algún tipo de acontecimiento de tal magnitud que ponga a Milei en otra posición. Pero hay una pregunta que me parece que está como dando vueltas. ¿Cómo se combate a Milei políticamente? ¿Se combate a la radicalización con radicalización o se combate a la radicalización con moderación? ¿Fuego contra fuego o le tiramos agua al fuego? El gobierno anterior fue un gobierno siguiendo esta dinámica de tipo de ultramoderación. Fuimos demasiado lejos, ahora hay que ser lo más centristas posible. El resultado, ¿no?, del camino al infierno con las buenas intenciones fue Milei. Ahora, es tiempo de que regrese algo muy de centro para administrar lo que existe y ver cómo se reparte un poco mejor, o también eso feneció y es tiempo de una radicalidad, y en ese caso es cómo se construye, con qué discurso o qué es radical hoy, es plantear qué cosa. Digo, una cosa es la enunciación, otra cosa es lo que pones adentro de eso. Yo hoy me inclino más por lo segundo, o sea, un reload de un centrismo, de buenas intenciones y sin capacidad transformadora, me atrevo a decir que lo alimenta a una persona como Milei. ¿Cómo se radicaliza? Es la pregunta. Digo yo porque hay un espacio que está pensando en eso. Hay que hacer un gran acuerdo donde estemos todos juntos en ese centro. Yo no sé, tal vez le pueda ganar, pero creo que va a seguir el problema. Porque el problema es la insatisfacción de la sociedad. El problema es que hay una crisis de desigualdad, que es la que está atravesando al mundo entero. Y quien mejor interpreta eso, por el momento, son estas corrientes de extrema derecha. Por eso están creciendo. Pero el telón de fondo es la crisis. Marco, Diego, muchas gracias. No, gracias a vos también. Muchas gracias.